Buenos días para todos los presentes en la sala y los que nos van a ver más adelante. Yo soy Claudia Mercedes Delgado, pertenezco a la comunidad Fuentes de Misericordia. Nos reunimos todos los días de lunes a viernes para escudriñar la liturgia que nos presenta nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos del lunes 1 de diciembre. Unos textos que nos traen un mensaje muy alentador. Vamos a estar muy atentos, vamos a colocarnos en la presencia de Papito Dios, vamos a dedicar este tiempito que es una horita para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Señor mueva nuestras fibras de nuestro corazón y podamos hacer vida la palabra que el Señor nos propone para este día. Entonces, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de la esperanza, en este inicio de Adviento venimos a ti con el corazón abierto. Haznos sensibles a tu presencia en lo pequeño, fieles en la espera y alegres en la preparación. Que la luz que hoy encendemos sea signo de tu amor, que ilumina nuestras vidas y nos guía hacia el encuentro contigo. Acompáñanos en esta liturgia para que cada palabra y cada gesto nos acerquen más a tu promesa de salvación. Amén. Hoy encendemos este cirio. Hoy encendemos este cirio en representación del mes que vamos a iniciar. Recordemos que a partir de hoy empezamos el Adviento, la venida. Entonces, que este sea nuestro signo este mes, de la luz que nos guía, de la luz que nos va a acompañar, de la luz que siempre va a estar presente en nuestras vidas a partir de hoy. Bueno, entonces, con esta introducción, con este pequeño saludo, vamos a darle comienzo a nuestra liturgia. Entonces, nos disponemos para escuchar nuestras lecturas. Entonces, Norita, buenos días. Con todo corazón, empezamos nuestras lecturas. Buenos días. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Aquel día, el vástago del Señor será el esplendor y la gloria, y el fruto del país será orgullo y ornamento para los redimidos de Israel. A los que queden en Sión y el resto de Jerusalén, los llamarán santos, todos los que en Jerusalén están inscritos para la vida. Cuando el Señor haya lavado la impureza de los hijos de Sión y purificada la sangre derramada en Jerusalén, con viento justiciero, con un soplo ardiente, creará el Señor sobre toda la extensión del monte Sión y sobre su asamblea una nube de día, humo y un esplendor de fuego llameante de noche. Y por encima la gloria será un baldaquino y una tienda, sombra en la canícula, refugio y abrigo de la tempestad y de la lluvia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien.
Vamos alegres a la casa del Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús a Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres a mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ven, y va; al otro: ven, y viene; a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo, en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como siempre lo hacemos, vamos a tomarnos unos minuticos, vamos a reflexionar la palabra, la vamos a compartir, vamos todos a participar, qué nos está diciendo el Espíritu Santo, a qué nos está invitando y qué va a mover en nuestro corazón durante este tiempo. Entonces, tomémonos unos minuticos para reflexionar. Bueno, creo que el Espíritu Santo ya nos está hablando, entonces podemos participar. ¿Quién desea entrar y compartir lo que le dice el Espíritu Santo? Yo, Claudita. Hágale, Minorita, bienvenida. Gracias. Bueno, hoy, como usted dijo al comienzo, es unas lecturas esperanzadoras. Es algo que nos invita a continuar seguir el camino bien, al lado de nuestro Señor, aprendiendo de Él, amándolo, bendiciéndolo, siempre estando en su presencia. Que esa promesa de que Él va a venir y va a hacer justicia, y los que estén anotados o estemos anotados en el libro de la vida, no vamos a estar solos, no vamos a ser defraudados. Es una gran esperanza porque este mundo se está como inclinando a la idea de que no pasa nada, de que uno puede hacer y deshacer en este mundo, y quién dice que vamos a un lugar mejor o a un lugar peor. Entonces, para los que estamos aprendiendo diariamente y escuchamos su palabra y tratamos de obedecerlo cada día más y más, no equivocarnos tanto a pesar de nuestras limitaciones como humanos, es una gran ilusión y es una forma de
de fortalecernos para que no decaigamos. Esa invitación es hermosa, esa invitación nos llena de alegría y nos llena de esperanza. También saber que hay personas que se llenan tanto de Dios que no permiten que la duda entre en su corazón, como lo hizo este soldado romano, que a ciegas, sin ninguna restricción en sus pensamientos, ni sin ninguna luz de duda, le dijo a nuestro Señor: si tú ordenas, si tú deseas hacer el bien y sanar a mi sirviente, lo puedes hacer. ¿Cuánto nos gustaría hacer cada día, cada momento, una muestra de esa fe que está creciendo en nuestro corazón? Luchemos todos los días por ser ciegos hacia el amor de Dios, no ciegos hacia las cosas del mundo y evitando que entre la luz de Dios. No, vayámonos a ciegas, pero hacia Dios. Cerremos los ojos y entreguémonos a Él, porque Él hace maravillas en nuestra vida diariamente, todos los días. Nos está llenando de sus bendiciones y nosotros todavía dudando. Señor, perdónanos y ayúdanos a tener una fe, así sea como un granito de mostaza, para que podamos mover el mundo, movernos hacia Él y no abandonarlo nunca. Amén. Amén. Así es, Norita. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más desea participar? Muy buenos días, Graciela. María Nancy. Bueno, feliz año nuevo litúrgico para todos. Ayer domingo, sí, fue ese primer día del año litúrgico. Normal, la semana pasada comparaba el sábado como el 31. Y sí, el domingo es ese primero. Hoy es 1 de diciembre en calendario cronológico, ¿sí? Y es ese año nuevo para nosotros. Pero es el segundo día de Adviento, el segundo día del año litúrgico. Es esa alegría con la que debemos recibir ese año, esa palabra del Señor, que lo es todo, que ese Jesús palabra que lo es todo en nuestra vida, ese Jesús palabra que quiere reinar en nuestra vida, en nuestro corazón, pero es tan caballero que no lo hace si nosotros no le damos permiso. Y ese reinado del Señor es el que espera en nosotros, ese reinado que lo reconozcamos, así como lo hizo este centurión. Él reconocía tanto reinado del Señor que, miren, esa palabra, y el Señor se admiró tanto que esta palabra quedó eternamente en los corazones y en la liturgia de la iglesia. Toda la palabra de Dios es exquisita, toda la palabra de Dios es grandiosa, pero de manera especial esta frase: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, decimos en la Eucaristía, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Una palabra del Señor bastará, sí bastará en nosotros para sanarnos, para liberarnos, para dejarlo, que nosotros lo dejemos reinar en nuestra vida. Si es cierto eso, si vamos alegres con el reinado del Señor en nuestra vida, si vamos no solo teniendo esperanza, sino también brindando esperanza a la humanidad, brindándola, porque eso es lo que necesita la humanidad ante tanto caos. Una luz de esperanza, una voz de esperanza, ir alegres a la casa del Señor, pero recuerde que no somos solos, que tenemos que ir bien acompañaditos, en racimo. El Señor nos espera allá. Y ahí, entonces, nos lo confirma la primera lectura a través del profeta Isaías, sí, como lo decían ahorita, esperanza para dar y convidar. Qué bonito, de verdad, que vivamos esto y que nuestra vida, a pesar de las circunstancias, sea alegría para contagiar a los demás, para que los demás también quieran impregnarse de esa alegría y que lo que hagamos en el nombre del Señor
en la misión sea con alegría y con amor para que muchos, muchos, muchos se acerquen también a ese camino de esperanza. Muchas gracias, Claudia. Así es, Nancita, muchas gracias. Gracielita. Gracias, mi Claudita. Sí, una vez más nos damos cuenta, tan bonitos los mensajes cada día que Él nos manda, mi Dios, nuestro Señor. Ese mensaje de esperanza, de amor, de alegría. Y seguimos hablando aquí, como Norma lo ha dicho, lo fuerte es la palabra, ¿cierto? Esa palabra que Él nos envía, esa palabra que nos da cada día esa fuerza a seguir adelante, a no tener miedo, ¿cierto? Y mira, también con esa esperanza, con esa palabra y con ese amor que Él nos da cada día, nos invita cada día a que no tengamos miedo de nada, ¿cierto? Vayamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando nos dicen, vayamos a la casa del Señor. Qué alegría para ir a encontrarnos con Él, a adorarlo, ¿cierto? A ensalzarlo cada día con ese amor y esa alegría que Él nos envía, ¿cierto? Y nos llama cada día. Entonces, ¿por qué no tener esa fe, ese amor, esa palabra, ¿cierto? Ese ánimo de invitar a otras personas? Si no vayamos solos, de verdad, siempre invitemos, vayamos, ilusionemos a otras personas con ese amor y esa alegría, como esa alegría para la Navidad, con esa alegría que se va a recibir ese fin de año, ¿cierto? Con esa alegría de recibir esos regalos, con esa alegría de ver nacer el niño Dios. Qué alegría, de verdad que eso es lo que el Señor nos manda o no nos ordena, porque eso es lo que nosotros querramos, pero cuando estamos en este paso, por este camino, con el encuentro del Señor, todos son alegrías. Todas son alegrías, todas es ese amor, ese afán de ir a la casa del Señor, ese afán de ir a misionar, ese afán de ir a hablar con otras personas quien lo necesita, con esa alegría, con ese amor, que seamos voces para otras personas, ¿cierto? Que seamos alegría, sonrisa para otras personas, que seamos apoyos para muchas personas que lo necesitan. Y acá estamos, Señor, acá estamos para hacer y tratar de salir adelante con nuestra fe, con nuestra esperanza, lo que tenemos y las enseñanzas que hemos recibido de Él, el ejemplo, para así mismo servirle a las demás personas. Así mismo con ese amor y esa alegría, vayamos a la casa del Señor, no tengamos miedo. Es lo que me deja la reflexión de las lecturas del día de hoy y el mensaje que el Señor me deja en mi corazón. Amén. Amén. Qué bonito, esa es la verdad. Estamos todos muy conectados. Bueno, ¿quién más quiere participar? Ruchita Hola, nos va a orar. Buenos días. aló. Hola Ruchita, Claudita, muy bienvenida. buenos días. Gracias. Bendiciones para todos. Un gran abrazo. Bueno, eh, de acuerdo con lo que han dicho mis hermanitas, en realidad, cuando vemos aquí al centurión, nos damos cuenta que siendo eh, el cargo que él tenía y esa humildad sobre todo y sobre todo esa fe tan grande, vemos la obediencia, o sea, él está diciendo ahí que si él envía, que si él manda, va. Si le dice viene, viene. Y yo creo que aquí él conociendo al Señor, porque ya había escuchado, sabía de la autoridad que el Señor tenía sobre todo lo que él hacía, o sea, conforme él hablaba. Y yo veo aquí es la obediencia que tenemos que tener, que yo tengo que tener, que tenemos que tener ante la autoridad del Señor, ante ese amor, ante esa misericordia. Él que obedecía órdenes eh, demuestra que si el Señor con su palabra, o sea, sabía el poder de la palabra del Señor, que no necesariamente tenía que ir allá,
entendía el señorío. Yo creo que cuando nosotros hacemos del Señor nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo en nuestras vidas, yo creo que todas las cosas funcionan en ese encuentro personal con Él, en ese amor, en esa comunión con Él. Cuando nosotros tenemos esa amistad, yo a veces digo, es esa amistad con Él, y vemos cómo Él, para Él nada es imposible, que viene hacia nosotros, que nos llamó, que nos eligió, que nos da autoridad para ir. Todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros, cuando nosotros, yo creo que la obediencia antes de escuchar la palabra, o sea, escuchamos la palabra del Señor y por medio de la palabra conocemos qué es lo que tenemos, quién es Dios, qué es lo que tenemos que hacer, todo por medio de la palabra, en la escucha de la palabra. Pero si nosotros escuchamos la palabra y no obedecemos, yo digo que no hay formas de poder hacer absolutamente nada. Como dice en la primera lectura, pues nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento ya venían las promesas de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros, de que Él tenía que venir, que miremos nosotros por medio de la palabra que las promesas del Señor se cumplen, porque la fidelidad de Dios es total, o sea, Él es fiel en medio de todas las circunstancias. Y lo decían mis hermanitas, sí, en medio de todas estas situaciones, qué alegría que el Señor viene para darnos no solamente la libertad, para darnos todo lo que Él viene a enseñarnos, a darnos salvación, a darnos vida eterna. eh, que nosotros lo conozcamos. Yo creo que este centurión tuvo que haber no solamente seguido al Señor, sino haber preguntado primero, ¿quién es Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Y cuando él ha investigado todo esto, como nos pasa a nosotros por medio de la escucha de la palabra, sabemos que Él es el Dios de nuestras vidas. ¿A quién iremos? Nosotros vemos cada día en nuestras vidas testimonios impresionantes en nuestras vidas cuando nosotros le clamamos a Él, cuando nosotros tenemos esa relación personal con Él. Y cuando nosotros con certeza nos abandonamos en obediencia, como lo decía María Nancy, cuando nosotros solamente sabemos que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, que no buscamos en otras partes lo que en realidad necesitan. Este centurión fue y buscó donde en realidad cada uno de nosotros, como cristianos creyentes, como hijos de Dios, buscamos a quien en realidad es el que hace todo. Que, que nosotros hoy, como lo decía María Nancy, como decimos en la Eucaristía, como decimos nosotros, no soy digno. Sí, nosotros no somos dignos porque el Señor es el que hace todo en nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros? Si por nosotros fuera, no alcanzaríamos absolutamente nada, sino todo por la gracia de Dios. La fe es un don, la fe viene también por la gracia de Dios. Así que hoy esa misericordia de nuestro Señor, ese amor que nos ha dado, vuelvo también y digo con ustedes esperanza y sobre todo confianza en Él, porque esa confianza que el centurión tenía en Jesús, de que en realidad iba a sanar a su criado, que nosotros podamos no solamente creerle, sino anhelar esa fe, anhelar esa certeza, anhelar esa gracia que por medio de Él es que nosotros podemos avanzar hacia la meta que tenemos todos, hacer que Jesús nazca en nuestros corazones, que viva eternamente, de verdad. Entonces, eso es lo que la palabra me dice hoy. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Gracias, mi Ruth. Claro que sí, señora. Es muy cierto todo lo que están ustedes comentando. Bueno, ¿quién más desea participar? ¿Qué más nos ha dicho el Espíritu Santo en este ratico? Bueno, entonces voy a hacer la participación de lo que me dice el Espíritu Santo
Si alguien terminada la participación desea también colaborarnos, pues estamos abiertos a escucharlos. Bueno, en este texto vamos a empezar mirando cada texto, un pedacito de cada uno, ¿cierto? ¿Qué nos dice el texto? Isaías me parece una lectura muy linda porque en esta lectura lo principal, el tema principal de este texto es que es una esperanza y una restauración. Este texto nos lleva a meditar en muchas cosas, o sea, aquí habla de que los que queden en Sión, del resto de Jerusalén, de que todos seremos llamados santos. Bueno, hay muchas figuras, hay muchas cosas. Recordemos que las lecturas del Antiguo Testamento nos van llevando, es un hilo que nos va conduciendo y nos va llevando hacia el nuevo evangelio, hacia nuestra vida, hacia lo que va a suceder, ¿cierto? Como lo decía Nancy, hemos visto, como lo decía Ruth, hemos visto que todo, o sea, es un hilo conductor que traemos desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días y todo se ha ido cumpliendo en su medida, todo va poco a poco. Por ejemplo, hoy encontramos en este texto que nos está abriendo el camino al Adviento. ¿Por qué? Porque él habla aquí de un vástago, el vástago del Señor, que será esplendor y gloria. Ese vástago es un renuevo y ese renuevo y ese vástago es, pues, el niño Dios, ¿cierto? Que a medida va creciendo y se nos vuelve en Jesús, el llamado Cristo, en Jesucristo. Entonces, vemos cómo ya desde el Antiguo Testamento se nos viene hablando de lo que nos va a suceder y hacia dónde nosotros vamos a caminar y hacia dónde nosotros nos tenemos que dirigir. Que, bueno, el Señor nos lo habla en toda su palabra y en todos sus textos, pero hoy lo que nos compete es este libro de Isaías, es este capítulo 4, que nos está mostrando esa esperanza. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que va a haber un momento de revolcón, que es lo que hemos venido hablando de las etapas en las que vamos pasando, vamos a tener un revolcón. Y dice que los que queden en Sión y el resto de Jerusalén serán llamados santos. O sea, en ese revolcón, que es cuando el Señor va a volver, pero tengamos en cuenta que el Señor no va a venir pues como llegó, como un bebito que fue creciendo y que habló y que se enfrentó a unos incrédulos. Va a venir más ya con más poder, con más fuerza, porque ya lo hemos conocido y ya hemos sabido de él. Entonces, los que de verdad estemos firmes en esa fe, de los que de verdad seamos fieles al Señor, somos los que vamos a ser parte de ese Sión, vamos a ser parte de esa Jerusalén. En esa Jerusalén, Sión es un monte y en ese monte se fundó Jerusalén. Es la casa de Dios, es una casa material donde todos iban en ese momento allá a llevar sus ofrendas, a pedirle. Nosotros tenemos nuestra casa que es nuestra iglesia. Allá es donde nosotros encontramos al Santísimo. Allá está expuesto todos los días, no estará en la custodia, pero está allá en esa cajita que nosotros tenemos siempre con una lamparita. Allá es donde nosotros nos tenemos que dirigir cada vez que entramos a la iglesia, así no haya Eucaristía, pero que necesitamos hablar con alguien, pues con él, con Papito Dios, porque él es nuestro papá, él es nuestro fiel, él es la persona en la que nosotros podemos confiar, así no lo veamos, pero nosotros lo sentimos, lo escuchamos y lo vemos en el transcurrir de nuestra vida. Todo lo que pasa en nuestra vida es gracias a él. Todo lo bueno y lo malo es gracias a él. Lo malo, ¿en qué sentido? En que esas cositas malas que nos suceden son como esos llamados de atención que nos hace para que no perdamos la visión de él, para que no perdamos el centro, para que no perdamos ese hilo conductor, porque Jesús es el que nos está abriendo el camino y nos está llevando a su casa, a su morada. Porque cuando nosotros nos vamos de este plan, de esta tierra, pues ¿para dónde vamos? Para nuestra casa. Volvemos allá donde nuestro papá.
Esa es nuestra casa. Allá es donde nosotros tenemos que regresar. No nos vamos a quedar acá. Ya lo hemos visto y lo hemos sentido que nadie se queda acá. Es que ni el mismo Jesús resucitó, pero se fue para el cielo, ¿cierto? Y allá nos está acomodando nuestras habitaciones y allá es donde Él está organizándonos para que nosotros podamos llegar allá. Entonces, en este texto, eso es lo que encontramos, esa esperanza, vemos esa restauración, porque no se va a quedar ese revolcón ahí, sino que nos va a restaurar, nos va a levantar y va a volver a crear ese paraíso que nos ha dicho la palabra de Dios, que vamos a vivir ya una vida sin ningún problema, sin ningún dolor, que ya seremos diferentes. Entonces, ahí es donde nosotros, después de ese juicio y esa purificación, pues tenemos que entender que Dios mismo va a ser la protección y la gloria de su pueblo. Entonces, donde todo lo vamos a alabar, donde todo lo vamos a glorificar, donde todos vamos a vivir sin ningún inconveniente. También nos habla de, bueno, de lo que les decía, de esos sobrevivientes que son del pueblo de Israel y el resto que queda después del juicio, porque lo que estamos diciendo, después de ese juicio, después de ese revolcón, pues vamos a quedar los que de verdad creemos en Él y los que de verdad hemos sido fieles y los que de verdad estamos ahí también con Él. Ese pequeño grupo va a ser purificado, nos va a representar la fidelidad y la esperanza de un pueblo renovado. Entonces ahí los que somos fieles y los que vamos a estar ahí, pues vamos a ser ese pueblo que vamos a quedar renovados. Entonces es donde yo me pregunto si yo realmente quiero ser parte de ese remanente, si yo de verdad quiero caminar y volver a mi casa, porque esa es mi casa. Este es un paso. Aquí en la tierra nosotros estamos con un propósito. A veces no lo hemos logrado entender, otras veces ya lo hemos entendido, pero pues la mayor parte del tiempo siempre nos estamos preguntando cuál es el propósito de Dios en mi vida. Cuando nos pasan tantos inconvenientes, cuando tenemos tantas dificultades, cuando entonces decimos, pues que Dios se apartó de nosotros, que Dios no está con nosotros, que quién sabe qué será lo que quiere el Señor de nosotros, y nos metemos tanto como en nuestra problemática que se nos olvida a callarnos, a silenciarnos y esperar que el Señor nos diga cuál es ese propósito, por qué me están sucediendo las cosas. Entonces, dentro de todas las cosas malas, siempre miremos el lado bueno. Todo lo malo trae un lado bueno. Siempre hay un lado bueno. Tanto que el Señor dice, voy a hacer un revolcón cuando yo vuelva a la tierra, voy a mirar quiénes son los que verdaderamente tienen la fe, quiénes han sido mis fieles, y esos son los que se van a quedar. Entonces, no va a quedar todo hecho un caos, va a haber una restauración, va a haber una vida nueva, y en esa vida nueva es donde nosotros queremos estar, es lo que nos tenemos que preguntar todos los días. ¿Cómo estamos caminando nosotros hacia esa casa? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Se lo estamos dejando todo al mundo y nosotros pues aquí alegres, cantando y brincando, olvidándonos de que tenemos que regresar a nuestra casa? Bueno, también nos habla acá que una nube de día y un humo, un resplandor de fuego llameante en la noche. Acordémonos cuando en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de allí de donde estaban ellos allá oprimidos por ese rey, y el Señor los lleva, ese hecho que salen. Acordémonos que en el día los acompañaba una nube y en la noche los acompañaba un fuego. La nube es la protección, la nube era Dios, Él siempre está sobre nosotros, siempre está pendiente, así como nosotros los que somos papás, estamos pendientes de nuestros hijos, así sean viejitos, así sean que tengan los años que tengan, siempre estamos ahí, siempre estamos pendientes de ellos, así es nuestro Dios, Él está siempre encima de nosotros, nos está cubriendo con su gracia, que somos nosotros los que hacemos como el gato de Michín, ¿cierto? Hacemos un gesto como la ranita del cuento, hacemos un gesto llorando, nos vamos y nos olvidamos que Papito Dios está ahí para librarnos de todo mal. Bueno, la noche, ese fuego es el que nos va abriendo el camino, nos va iluminando ese camino. ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Es ese fuego que nos está indicando
el camino que es allá, la casa que es la que nos está esperando. Entonces, es muy lindo ver cómo nosotros a veces caminamos como el pueblo de Israel en el desierto. A veces estamos como sin orden, a veces como que no sabemos para dónde vamos. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre Dios está ahí, como esa nube, como ese fuego que resplandece. Esto se convierte, estos signos lo que nos quieren decir es que estamos protegidos, que estamos refugiados, que tenemos un refugio y que tenemos una compañía divina. Esa protección que es nuestro Dios, que siempre está ahí protegiéndonos, que en Él nos podemos refugiar. Siempre que tenemos un problema, nosotros vamos a nuestra casa, a nuestra iglesia y buscamos de Él ese Santísimo que está expuesto allá así como digo yo, en esa cajita, para que lo puedan entender. Ahí está Él vivo, Él está ahí vivo, Él ahí nos escucha, así nosotros no lo escuchemos. Es que nosotros tenemos algo, y yo lo he notado, es que cada vez que hablamos con Dios, si estamos en el grupo, hacemos oración, hacemos alabanza, pero no tenemos un momento, un silencio para escuchar qué nos está diciendo. Y nosotros vamos a la iglesia, llegamos allá donde está Él, nos echamos la bendición y empezamos a contarle nuestras cuitas y empezamos a contarle nuestros problemas y ya, volvemos, nos bendecimos y salimos. A ver, nos quedamos ahí un tiempo esperando qué nos dice. Hemos acallado nuestros oídos para escucharlo a Él. No, nosotros siempre es un afán, siempre es un afán, siempre es corriéndole al mundo, siempre vamos contra el reloj, siempre vamos contra el tiempo y vamos, corra y corra y corra y se nos olvida escucharlo. Y después decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye, es que Dios no me hace el milagro. Pero a ver, yo a veces me pregunto, una vez decía una señora que ella hacía el rosario mientras iba lavando, ¿no? Que iba lavando y iba marcando en las tableticas las Ave Marías. Y yo pensaba, si a nosotros nos llega una visita a nuestra casa, ¿será que nosotros seguimos haciendo el oficio y no atendemos a la visita? Yo creo que lo más cortés y lo más correcto es que nosotros salimos, nos sentamos en la sala con la persona, apagamos el fogón si es que lo tenemos prendido y la empezamos a escuchar. Muchas veces las personas vienen buscando conversar solamente para que las escuchemos. De pronto podamos darles un consejo, pero más que todo buscamos eso, ¿cierto? Y cuando esa persona llega, pues no viene y nos cuenta el problema y se va. Espera que hagamos la charla y que conversemos y que de pronto dentro de esa charla hay una luz y la persona encuentre como, oiga, sí, por este lado me parece que me va a funcionar esta situación. Entonces es un diálogo y eso es lo que tenemos que hacer cuando vayamos a la iglesia, tener ese diálogo con Él. Nosotros no allá como carretas, Señor, 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 es que me pasa, es que me dijeron, es que yo hice, es que me aconteció, es que mi hijo, es que mi esposo, es que la vecina, es que es que el de acá, el de allá, y ya, nos vamos. No, entonces yo decía, si vamos a hacer el rosario, pues sentémonos esos 15 o esa media hora bien dedicada a la Santísima Virgen a conversar con ella y conversamos por medio de esos misterios, los vamos meditando a medida que vamos orando, vamos pensando en ese dolor que sintió la Virgen en ese momento de su hijo hacia el Calvario, o esa alegría tan grande cuando supo que va a ser mamá, ¿cierto? Entonces, qué bonito que todos los misterios y todo esto nos conducen a esa vida de Jesús y por eso lo vamos conociendo, por eso lo hemos ido conociendo. Entonces, es como eso, es como mirar que nos podemos refugiar en Él, que sabemos que siempre Él está ahí, que siempre nos está acompañando, que siempre nos está protegiendo. Bueno, también decíamos que este texto es una esperanza, porque Isaías anuncia eso, un juicio, que va a haber ese juicio, ¿cierto? Ese revolcón, pero tengamos en cuenta que pues va a haber una purificación, ahí vamos a estar purificados, ahí vamos a estar limpiados. Y lo más importante es que Dios no nos va a abandonar. Eso es lo más lindo que tenemos que tener en cuenta, que Dios no nos va a abandonar en ese momento
de angustia, porque me imagino que será un momento angustiante. Si nos da miedo los truenos cuando está haciendo una tormenta, cuando se avecina la tormenta y empiezan los truenos y empieza la lluvia y se hacen esos resplandores en el cielo. Y la verdad, yo creo que a más de uno siempre nos da miedo y ahí sí doblamos la rodilla y le pedimos y le clamamos al Señor que tenga misericordia de quién, de todos nosotros, de toda la humanidad. Nos volvemos intercesores porque empezamos a interceder por toda la humanidad, por todo el mundo, ¿cierto? Entonces, pensemos cómo será ese final del tiempo, cómo será esa llegada de Él, como con esos rayos, como con esos truenos, eso va a ser muy, muy estrepitoso y ahí de verdad es donde nosotros tenemos que ver nuestra fe, ahí es donde nos tenemos que aferrar a Él. Entonces, como siempre nos han dicho, mantengamos la maleta lista porque no sabemos en qué momento eso va a suceder, porque eso todo está escrito, pero no hay fechas, no hay años, no hay un día exacto en que digan el 25 de diciembre de 1925 se va a acabar este mundo, como nos decían. Ay, cuando llegue el 2000, el año 2000, ese es el acabose. No, ahí no está escrito en la palabra de Dios ni el día, ni el año, ni la fecha. Solamente hay una advertencia, manténganse firmes y listicos, porque no sabemos el día ni la hora. Bueno, entonces, esto es lo que yo he encontrado en este texto de Isaías, que me parece muy lindo porque nos lleva a ese momento, a este tiempo en el que empezamos hoy, en el Adviento, que es una espera confiada, porque vamos a empezar a vivir a partir del 16 ese momento para que llegue el 24, ¿cierto? Cuando éramos niños anhelábamos que llegara el 24 porque llegaban los regalos y era esa curiosidad de saber qué nos iba a traer el niño Dios. Y a veces decíamos, ay, yo me porté mal, yo creo que el niño Dios no me va a traer nada. Entonces, pues qué lindo que volvamos a recordar esa época. A ver, ¿cómo me comporté yo este año? ¿Será que sí voy a recibir un regalito de Dios? Pero analicemos todos los regalos que nos ha dado durante todo el año. Qué buen año hemos tenido a pesar de tanta dificultad y a pesar como de tanto que se ha apretado económicamente. Bueno, en todos los momentos hemos tenido un año por el gobierno, llamémoslo así, que ha sido como muy tenso. Pero si nosotros hacemos un análisis, yo creo que hemos tenido un buen año. Un buen año. Los que hemos estado en Fuentes de Misericordia, que nos reunimos un día a la semana, poder entender la palabra de Dios y todo lo que el Señor nos ha mostrado, todo lo que se ha trabajado, pues ha sido muy llenador para nosotros, nos ha permitido crecer, nos ha permitido entender el amor de Dios, la fidelidad de Dios, hemos aprendido nuestro dominio propio, hemos aprendido de esos frutos del Espíritu Santo y eso nos lleva y nos conduce como todos los días en la liturgia a que seamos pues mejores personas, ¿cierto? Somos muy buenas personas porque decíamos una vez que todos nacemos buenos y somos buenos. La prueba está que cuando estamos en un entierro nadie habla mal del muerto. Todos los muertos son buenos. Entonces todos somos buenos. Que tenemos acciones feas y que tenemos cosas que son feitas, pero que gracias a Dios las podemos mejorar y estamos en el tiempo de cambiar. No es que ya, yo ya tengo 80 años, ya tengo 70 años, yo ya no hice nada, yo ya no puedo hacer nada. Sí, todavía puede analizarse, todavía podemos mirarnos hacia adentro, todavía me puedo preguntar qué puedo yo cambiar, qué puedo yo restaurar, qué puedo yo hacer para ser una mejor persona, para volver a ser esa persona buena con la que me hizo Dios, con la que me mandó a la tierra. Entonces, vea qué lindo todo lo que encontramos en estos textos. Bueno, como estamos hablando de que nosotros vamos a ser parte de ese remanente y vamos a estar, pues, ¿qué nos está invitando el Salmo? Pues a que vivamos alegres, a que vayamos alegres a la casa del Señor, que a mí lo que me está diciendo Isaías no me llene de temor y yo me quede aquí, pues, petrificada diciendo, y ahora cuando venga el juicio final, ¿yo qué voy a hacer?
¿cierto? Me voy a poner a llorar, me voy a sentar aquí a llorar y a lamentarme de lo que yo no hice durante toda mi vida. Por eso nos está diciendo, venga, aproveche, hay un tiempo, todavía tiene tiempo. No sabemos si esto va a suceder mañana o pasado mañana, pero por lo menos hoy, en este momento, cuando se acabe la liturgia, podemos analizar un poquito y decir hasta dónde soy yo y qué debo yo hacer de aquí en adelante o qué debo hacer en este día. Si debo cambiar, si debo ir a buscar el sacerdote y confesarme, si debo empezar a ir a la Eucaristía todos los días, al menos hacer ese poquito de esa visita de ir a clamarle a Papito Dios que tenga misericordia conmigo, que aumente mi fe y que me aumente el amor para yo poder amar a todos los que me rodean. Que si yo ya estoy en una edad muy avanzada y ya estoy necia, y ya estoy canzoncita y ya estoy que no quiero que me atiendan, hombre, déjese atender. Ustedes cuando fueron jóvenes y cuando tuvieron sus hijos nos atendieron. Ahora déjense atender, pero del mismo cariño con que los van a atender, también aportemos ese cariño para la persona que nos viene a ayudar. Que ese caminar hacia nuestra iglesia, los domingos, que es el día que más como que tenemos el compromiso de ir a la Eucaristía, venga, vayamos alegres, vayamos felices, porque nos vamos a encontrar con Él. Nosotros cuando vamos a la misa vamos a una fiesta, vamos a recibir un alimento. ¿Cómo es que ustedes van a una fiesta de un matrimonio, de unos 15, de un grado, ahorita que se ponen los grados de moda? A ver, ustedes no reciben lo que les ofrecen, ustedes desprecian el plato principal que les dan. Yo creo que ninguno pasamos por la grosería de no recibir la comida que nos están ofreciendo en esa fiesta. ¿Y por qué cuando vamos a la Eucaristía nosotros despreciamos ese banquete tan grande y tan maravilloso para nosotros, que es recibirlo a Él y tenerlo en nuestro corazón y volvernos esos agrarios, volvernos esa casa de Él y llevarlo y mostrarlo? Pero yo no lo puedo mostrar con una cara amarga, yo no lo puedo mostrar con una cara triste, yo no lo puedo, que porque yo tengo un problema, hombre, los problemas tienen solución. Simplemente es acallarnos, a calmarnos, quedarnos quieticos y poner cuidado dónde está la solución, porque todos los problemas tienen solución. Entonces, ese salmo también es muy alentador porque nos dice que vayamos alegres, y es lo que decimos, vamos alegres a la casa del Señor. Y así es, vamos todos los domingos, cada vez que vayamos a la Eucaristía. Nosotros, yo tengo una comunidad que se llama EFE, que es la Escuela de las Familias Evangelizadas y Evangelizadoras, que después de la pandemia nos quedamos todos quietos y pues no lo volvimos a hacer. Acompañábamos a las Eucaristías de los domingos y nos parábamos en la iglesia a recibir a las personas, a decirles buenos días, bienvenidos, sigan, a darles una cara de alegría. Ustedes estuvieran parados en esas puertas y miraran la cara con que llega la gente a la iglesia, de un afán, de una mala cara, de una preocupación, pero apenas les decíamos buenos días, ¿cómo están? El rostro cambiaba y lográbamos entender, oiga, sí, vamos alegres, vamos a una fiesta. Pero no, llegamos con una cara de amargura. No es como tan triste. Yo creo que mi Dios, imagínense ustedes haciendo la fiesta ahora del grado de sus niños o del matrimonio de sus hijos y vean los invitados que llegan con esa cara de aburrimiento. Ay, como que, pues vine aquí a acompañarla porque como que me toca, ¿no? No, miremos esas fiestas, cómo llegamos de alegres. Y si nos dan un vinito, pues mucho más nos alegra el corazón, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos viene diciendo nuestros textos. Ahora miremos el texto de Mateo. Mateo también es muy lindo. Yo encuentro muchas cosas maravillosas en este texto. Ay, perdón. Primeramente, yo encuentro acá una oración de intercesión, ¿cierto? Qué lindo que este centurión llega donde Jesús, como todos decían, ya este centurión conoce de él, ya lo ha escuchado, por lo menos de oído lo conoce, como nosotros lo conocemos de oído, porque con nuestros ojos físicos pues no lo conocemos, solamente en las fotos y en las pinturas y en lo que hay tenemos una idea de cómo era ese Jesús, pero más que todo lo escuchamos lo conocemos por oír su palabra, por todo lo que Él nos cuenta, por todo lo que Él nos habla, por todo lo que Él nos dice que está haciendo. Este centurión nos está dando ese ejemplo de intercesión, que no solamente debemos pedir por nosotros, sino que debemos pedir por el otro.
y no por nuestro familiar, porque su criado no era familiar, era un criado. Entonces, me llama la atención ese punto tan bonito de este centurión. De este centurión ya lo hemos rescatado la humildad, hemos rescatado la fe tan grande que tiene. Hemos visto que él entendió que la autoridad de Jesús es una autoridad que viene de lo divino, que es una autoridad espiritual, que él tiene el poder de sanar y de cambiar. Por eso veíamos lo mismo con Isaías, que nos está diciendo que vamos a tener un tiempo de revolcón, pero que vamos a tener ese tiempo para buscar ese perdón y buscar esa amistad con Dios. Y lo lindo que veo es que Jesús no se hizo como el sordo, ¿cierto? El Señor fue amigable con él en el momento en que le dice, voy y lo curo. Pero este centurión es tan respetuoso que le dice Señor, le da el título de mayor honor que le damos a una persona que es Señor, porque lo reconoce, porque sabe que Él es el Rey, porque sabe que Él tiene el poder de sanar, que Él tiene el poder de curar, que Él tiene un poder, porque Él entiende del poder y de autoridad, porque Él tiene autoridad sobre sus soldados, pero Él ve que la autoridad de Jesús es por encima de la de Él. Por eso Él le dice, no, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Él se reconoce, Él reconoce que no es digno, como nosotros nos reconocemos. Pero miremos una cosa, que nosotros muchas veces le ordenamos a Jesús, haga tal cosa. Sáname, Señor, libérame, Señor, prospérame, Señor, ¿sí? Y lo hacemos en una forma imperativa, pero no lo hacemos con esa humildad. Es que como yo soy hija de Él, pues Él me lo tiene que dar. No, es nuestra humildad, es nuestro respeto, porque es nuestro Señor, es lo máximo, es lo más grande, es nuestro papá, es nuestro Rey. Pero no tenemos que abusar de ese amor tan grande que Él tiene hacia nosotros. Es tratarlo con respeto, con humildad, es aprender a bajar nuestra cabeza, es aprender a doblarnos ante su presencia y con esa humildad pedirle que venga, que me restaure, que me cambie, que me muestre el propósito que Él tiene conmigo. Démonos cuenta que ese centurión no es judío, ese centurión es un gentil, como somos nosotros. Y sin embargo el Señor se abre a él y le dice, el Señor no se pone huraño y le dice, ay no, usted como no es de los míos, yo nada que ver con su criado, ¿sí o no? No, el Señor no hace en ningún momento ese gesto. El Señor se abre a él y lo atiende y le dice, yo voy a tu casa a curarlo. Pero el centurión le dice, no, yo creo en ti. Yo sé que con el solo hecho de que aquí paradito tú digas, mi criado queda sano, yo lo creo, yo lo creo. Y esa es la fe. Allá es donde nos está invitando el Señor. Allá es donde yo digo que sí vamos a tener esa fe cuando empiecen esos truenos y cuando lleguen esos relámpagos y cuando empecemos a escuchar esas trompetas, si nosotros sí vamos a tener esa fe como la tuvo el centurión. Ojalá en ese momento podamos recordar este pasaje y podamos tener en cuenta la figura de ese centurión para que nosotros también la tengamos. Y tengamos esa fortaleza, tengamos esa humildad de abajarnos. Pero no esperemos ese momento, empecémoslo a hacer desde ahora. Empecemos a bajarnos, empecemos a limpiar nuestro corazón, empecemos a mirar cómo estoy yo. No tengo que mirar cómo está el de al lado, ¿no? Ay, es que como mi marido no cambia. Ay, es que como mis hijos son unos groseros. Ay, es que como yo vivo aquí sola porque ellos ya se fueron y se olvidaron de mí. Ay, ay, ay. No, ay, no. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué fue lo que yo hice y hasta dónde yo puedo restaurar lo que yo hice mal hecho? ¿Cierto? Entonces, que este sea ese tiempo de esa purificación, que este sea ese tiempo de yo poner ese renuevo en mi corazón, que este mes mis pasos sean de un caminar a un cambio y a tener un corazón para poderlo recibir a Él y decirle, ahora sí, tengo ese encuentro contigo, ahora sí, Señor, he logrado entender que eres tú el Rey de mi vida.
y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, y vuélveme a ser alegre, y permíteme, Señor, yo cada vez que hable contigo y cada vez que yo hable de ti, yo hable con mucha alegría, que yo te pueda mostrar, que yo te pueda presentar a mis hermanos que no te conocen, pero no con esa quejadera, no con esa quejabanza que mantenemos a toda hora. Siempre, siempre alegres, que es lo que nos invita hoy el Salmo. Entonces aquí vemos cómo nuestras 3 lecturas van entrelazadas, ¿verdad? Porque nos hablan de una esperanza, nos hablan de que si nosotros estamos esperanzados, pues tenemos una alegría muy grande, porque es como cuando uno está en embarazo, uno está con esa esperanza de ver ese bebé, de conocer ese bebé. Cuando tenemos la esperanza de que vamos a hacer un viaje y vamos a ir a conocer ese sitio para donde vamos, vamos alegres. No creo que vayamos siempre a un viaje diciendo, ay, qué pereza, ay, qué jartera, ay, ahora que no, con qué nos vamos a encontrar. No, yo creo que uno siempre va muy contento cuando va a salir de paseo o cuando va a hacer algo que le llama a uno la atención, y uno va con una esperanza de qué va a pasar, cómo me van a salir las cosas. Cuando yo planeo una fiesta, cómo me irá a salir la fiesta, será que la comida va a salir buena. Tenemos una esperanza siempre en algo, siempre en lo que nosotros nos estamos proyectando, tenemos esa esperanza. Bueno, y también entonces, pues seguimos viendo que decíamos que en Isaías nos llama a tener una esperanza, que vamos a ser restaurados, que esa esperanza nos lleva a una alegría, y fuera de eso, pues vemos la humildad y la fe que tiene el centurión. Entonces todo está relacionado. Démonos cuenta que nuestra liturgia está hoy toda y siempre está muy bien entrelazada, y sabemos que nos está hablando el Señor. Bueno, creo que esa es mi participación. Creo que el Señor ha sido grande, nos ha hablado, nos está invitando a que este tiempo de Adviento sea el mejor que podamos tener, que sea de verdad para tener ese cambio que el Señor está buscando en cada uno de nosotros, que seamos más fieles a Él, que podamos amarnos de verdad de corazón como nos ama Él, porque este gesto que tuvo Dios con el centurión es un gesto de amor, decirle voy a tu casa. Y lo más lindo de todo, para terminar, es que el Señor se abre a todas las naciones. Por eso decimos que es universal, que somos católicos, porque está abierto a todos. Si ve que Él dice que vienen de oriente, de occidente, todos vendrán a Él. O sea, todos somos hijos de Dios. Aquí no hay distinción de razas, aquí no hay distinción de credos, aquí no hay distinción de nada. Todos somos uno solo y todos vamos para un mismo lugar. Todos nos vamos a encontrar en la casa del Señor. Entonces, es una llamada a amarnos, a amar al otro, porque allá me lo voy a encontrar. Entonces, ¿qué hago yo con ese resentimiento que me está carcomiendo el corazón? Sanémoslo, sanémoslo. Pidámosle a Él que nos dé esa fuerza, que nos dé esa fortaleza para poder sanar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestras heridas, todo lo que tenemos de nuestro pasado. Ya no es tiempo de recordar, ya no es tiempo de estar ahí aquilosados como la mujer, como la estatua de sal. Ya tenemos que soltarnos y soltar y entregarle eso a Dios para que Él nos restaure y podamos ser alegres y llegar alegres, porque a eso nos mandó Él, a ser felices, y la felicidad pues es alegría. Entonces, dejemos hasta acá nuestra liturgia. Démosle gracias a Papito Dios por todo lo que nos ha hablado. Ha sido una experiencia para mí muy linda, también lo he logrado entender, y pues bueno, también me pondré en esa tarea de mirarme y empezar a cambiar. Bueno, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que sigamos en este caminar, que esa Navidad sea la mejor Navidad que podamos vivir, que podamos darle a los demás, que podamos compartir este año con mucha alegría a pesar de nuestra situación, pero el Señor no nos abandona. Siempre estamos ahí prestos a lo que Él diga. Entonces confiemos, creamos, tengamos esa fe de centurión. Que así sea. Papito Dios nos bendiga, Papito Dios nos llene, y bueno, pues dándole gracias al Señor por este ratico, por este momento. Bendito sea, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque nos hablas tan claramente, Señor. Te doy gracias, Señor, te doy gracias por todos los que van a ver esta liturgia, por todos los que la van a poner en práctica, Señor. Yo te pido, como el centurión, que tengas misericordia con cada uno de nosotros, que tengas misericordia con el que llega abatido, con el que llega cansado, Señor, a buscarte. Te alabo, te bendigo, te glorifico,
y te doy muchas gracias. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amores, entonces, por hoy nuestra liturgia, démosle gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recordarles nuevamente que nosotros todos los días nos reunimos, tenemos grupo de oración, donde cantamos, donde alabamos, donde nos volvemos una sola familia, donde estamos, escuchamos la palabra del Señor. Bueno, allí están todos invitados. Los lunes nos reunimos en Fusagasugá, nos reunimos en Subia. Los martes también nos reunimos en el Eduardo Santos a las 7 de la noche. Los miércoles también estamos en San Cristóbal, allá tenemos el grupo, empieza a las 6:30 de la tarde. Los jueves tenemos grupo a las 7 de la noche en Castilla. Los viernes estamos en Bosa y en Arborizadora. En Arborizadora estamos a las 3:30 de la tarde. En Bosa estamos a las 6:30. Y los sábados también tenemos grupo en el norte, este se hace a las 10 de la mañana. Entonces aquí hay horario para todos, no hay disculpa de decir, ay no, es que no hay un horario que me sirva, hay en la mañana, hay a media tarde, hay en la noche, en cualquiera de nuestros grupos son todos bienvenidos y allí los esperamos. Bueno, también les recordamos que todos los días nos volvemos a unir por este mismo canal, nos unimos para hacer el Santo Rosario. En el rosario pedimos por nuestras necesidades. Todos los días tenemos una petición diferente. Todos los días hacemos intercesión por nuestras necesidades económicas, por nuestras necesidades de salud, bueno, por tantas necesidades que tenemos. Tenemos también una invitación que ya es de parte de ustedes, de la generosidad, de lo que el Señor ponga cada uno en su corazón, que nos puedan colaborar con una ofrenda económica, puesto que nosotros somos misioneros, nosotros ahorita el 15 de diciembre vamos de misión, vamos a llevar la palabra del Señor. Semana Santa es otra semana que también salimos fuera de Bogotá a hacer la misión, a llevar la palabra a los que, bueno, la necesitan. Todos conocemos de Dios, pero no en profundidad. Entonces, eso es nuestra labor, esa es nuestra misión, y pues necesitamos tener unos recursos económicos para desplazarnos, para poder llegar al sitio, para poder compartir la palabra. Muchas veces podemos llevar Biblias, podemos llevar rosarios, y pues todo eso se necesita una parte económica. Entonces lo podemos hacer en el NECI 301-551-2161. Este NECI está a nombre de Milena Bermúdez. Ella es otra compañera de nuestro grupo de oración, que es la que nos maneja estos recursos. Bueno, ¿tenemos alguna otra invitación? Bueno, que sigan orando por nuestros retiros. En este momento estamos en un retiro y necesitamos mucho de la oración, necesitamos mucho de que estemos todos compenetrados para que el maligno que nos está maltratando y nos está robando todas nuestras gracias y nuestras bendiciones, pues que lo podamos ahuyentar. Tenemos una invitación para los jóvenes, tenemos también un retiro que vamos a hacer en enero con los seminaristas en Girardot. Entonces, por favor, en sus oraciones que nos tengan en cuenta. El Señor nos bendiga, nos guarde, y por hoy, pues, dejamos nuestra liturgia hasta acá. Nos veremos mañana, si Dios lo permite, que estemos todos nuevamente conociendo de Él. Señor les bendiga, que tengan una feliz semana, un bendecido mes, y bueno, para adelante todos.